Bien, me informan si se puede apreciar lo que estoy mostrando en la pantalla, si ustedes lo pueden visualizar, ¿sí? Me confirman, por favor, para dar inicio. Perfecto. Bien, el tema de hoy es administración de medicamentos. Muy bien. ¿Qué es la vía de administración de un medicamento? Pues la vía de administración de un medicamento es la manera en que llega a nuestro cuerpo, cómo se introduce en el organismo dicho medicamento. Se escoge la más adecuada en función de las características del paciente, lugar, edad, estado de salud general y del tipo de tratamiento que requiere su dolencia. Influye también la forma farmacéutica que es. Según la Sociedad Internacional de Farmacia Hospitalaria, por sus siglas CEFH, la forma externa que adopta un fármaco y la que hace posible, fácil y eficaz su administración, depende pues del principio activo, que es la sustancia o mezcla de sustancias destinadas a ejercer una acción terapéutica o diagnóstica que lo componen. Puede presentar varias formas farmacéuticas. Por ejemplo, un mismo medicamento puede ser administrado como inyectable, comprimido, supositorio. Y cada una de ellas constituye una forma farmacéutica. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase de ayer? Eso se denomina bioequivalencia. Y por otra parte, para cada vía de administración hay formas terapéuticas diferentes. Esta clase va a ser bastante participativa. Voy a leer en el chat, les pregunto, ¿qué vías de administración conocen ustedes? Los leo en el chat. Muy bien. Samuel, ¿cuál más conocen? Bien. Oral, intravenoso, intramuscular. Hay más. ¿Cuáles? Como les digo, esta clase va a ser participativa. Muy bien. Vanessa coloca intravenoso, intramuscular, sublingual. Diana, supositorio, endovenosa, subcutáneas. Muy bien. ¿En qué consiste la vía oral para tomar medicamentos? El medicamento es introducido en el organismo a través de la boca, donde es deglutido, pasa al estómago y al intestino, donde es absorbido y desde donde ejerce su acción terapéutica. Es la vía más frecuente, pues cuenta con la ventaja de ser segura y poco costosa, además de no provocar dolor y permitir al paciente tomar la medicación por sí mismo. En caso de intoxicación, permite su eliminación del organismo mediante lavado gástrico o bien por inducción del vómito. En general, los fármacos que se administran por esta vía suelen ser bastante estables, lo que ofrece ventajas para su transporte y también para su almacenamiento. Entre sus desventajas se halla que no es apta para personas con problemas en la deglución, pacientes que presentan vómitos, que tengan dañado el tubo digestivo o que se encuentren inconscientes. En caso de que el medicamento pueda ser degradado por los jugos digestivos, esta vía no podrá utilizarse y tendremos que pensar en otra vía de administración. Por otra parte, el tiempo desde su ingesta hasta el inicio del efecto puede ser algo prolongado. Aproximadamente estamos hablando entre 20 a 40 minutos.
por lo que no será muy útil en caso de que precise un inicio de acción rápido, en caso de un problema de salud urgente. Aquí podemos tomar como ejemplo lo que mencionábamos ayer. Los pacientes que presentan hipertensión arterial y tienen un aumento súbito de la presión, no es lo mismo suministrarle al paciente enalapril por vía oral que captopril por vía sublingual. A esto se refiere que la vía de administración oral toma aproximadamente 20 a 40 minutos por el fenómeno del primer paso, algo que no sucede en la vía de administración sublingual. Bien, además, su sabor puede ser desagradable y por otra parte existen fármacos que pueden irritar el tracto digestivo, como por ejemplo el ácido acetil salicílico y también algunos antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando se les receta un comprimido, sabemos que el comprimido se va degradando a su vez que va camino a la digestión, se va degradando. Entonces esto presenta un sabor desagradable. Es por ello que a los niños se les receta jarabes, se les receta grajeas, ya que estas grajeas tienen una recubierta gelatinosa y con ciertos saborizantes, justamente para evitar este sabor desagradable y que los niños rechacen la ingesta de los medicamentos. Cuando se toma un fármaco por vía oral, la comida y otros fármacos que se encuentren en el tracto digestivo pueden afectar a la cantidad y la rapidez con que éste se absorbe. Es por ello que siempre se recomienda que la administración de los medicamentos sea con agua. Hay pacientes que lo toman con gaseosa, con yogur. Esto va a- Esto va a hacer que demore un poco más. Si ya normalmente sabemos que de 20 a 40 minutos, va a hacer que demore unos minutos más. Y normalmente lo que se quiere es que haya una acción rápida. Es por ello que la recomendación, siempre el vector tiene que ser el agua. De este modo, algunos fármacos deben ingerirse con el estómago vacío, como el caso de los inhibidores de las bombas de protones. Otros han de tomarse con comida, como por ejemplo los antiinflamatorios, los antibióticos. También algunos otros medicamentos no deben tomarse con ciertos fármacos. ¿Por qué? Porque pueden producir un sinergismo de potenciación. Quiere decir que esta combinación de los medicamentos va a hacer que se potencie demasiado el efecto. Por el contrario, también puede suceder que la ingesta de estos dos medicamentos sin un intervalo de tiempo puede producir un sinergismo de inactivación. Quiere decir que son medicamentos antagónicos y al paciente finalmente no va a tener ningún resultado, ningún efecto. Muy bien. Como les mencionaba, que algunos medicamentos irritan el tracto digestivo, como por ejemplo el ácido acetil salicílico. La mayoría de los antiinflamatorios también irritan la mucosa digestiva. eh, Suelen dañar el revestimiento del estómago y del intestino delgado. Y el uso prolongado de estos medicamentos pueden causar una úlcera gástrica, una úlcera péptica, o también pueden agravar una úlcera preexistente. Hay otros fármacos cuya absorción en el tracto digestivo es limitada o irregular, o bien son destruidos en el estómago por los ácidos y las enzimas digestivas. ¿Recuerdan ustedes qué medicamento es el que se suele prescribir para los pacientes que ya presentan algún tipo de úlcera? Recordemos que la úlcera es una solución de continuidad que produce sangrado. Y hablamos en la clase pasada que había un medicamento que se encargaba de cicatrizar estas pequeñas úlceras gástricas. ¿Recuerdan ustedes cuál es el medicamento? Los leo en el chat. Muy bien, Diana. Es la ranitidina. Marcia, muy bien. Gracie, la ranitidina. Emma también. Excelente. ¿Recuerdan ustedes
Cuando se produce una úlcera gástrica, una úlcera péptica y ya hay una solución de continuidad y se presenta un sangrado, ¿qué color de las S es característica de este sangrado de tracto alto? Muy bien, el color es negro. ¿Y cómo se denomina esta coloración? ¿Cómo se denomina este color oscuro, este color negro que es debido al sangrado del tracto alto? ¿Cómo se denomina? ¿Recuerdan ustedes? Bien, se le denomina melena. Cuando no puede utilizarse la vía oral, se requieren otras vías de administración, como por ejemplo, cuando una persona no puede ingerir alimentos, cuando no tiene tolerancia a estos medicamentos. Y cuando un medicamento se debe administrar rápidamente o en una dosis muy precisa, muy grande. A su vez, cuando un fármaco se absorbe mal o de forma errática en el tracto digestivo. Tenemos también las vías inyectables. La administración mediante inyección por vía parenteral incluye las siguientes vías de administración, como por ejemplo la vía subcutánea, la vía intramuscular, la vía intravenosa, la vía intratecal. Un producto farmacéutico puede ser preparado o manufacturado de tal manera que se prolongue su absorción desde el lugar de la inyección durante horas, días o más tiempo. Estos productos no necesitan ser administrados con la misma frecuencia que los fármacos de absorción más rápida. Esto ya lo hemos visto en las clases previas. ¿Recuerdan ustedes la vía inyectable subcutánea, que se denomina así porque va al tejido celular subcutáneo? Quiero que me respondan qué medicamentos se administran por vía subcutánea y cuál es la angulación al momento de la punción. Los leo en el chat. Muy bien, ¿y cuál es la angulación? Excelente. Se emplea para la insulina, para las vacunas y la angulación al momento de la punción es de 45 grados. Excelente sus respuestas. Respecto a la vía intramuscular, ¿cuál es la angulación al momento de la punción? La angulación al momento de la punción, muy bien, en la vía intramuscular, 90 grados. ¿Y en qué cuadrante se tiene que realizar esta punción? ¿Cuál es el cuadrante? No, la pregunta es el cuadrante. Muy bien, el cuadrante superior externo. ¿Y cuál es la referencia anatómica que debemos palpar para llegar a este cuadrante superior externo? ¿Cuál es la referencia anatómica? A ver, muy bien. Sí, es la cresta ilíaca.
o la espina ilíaca anterosuperior, que la vamos a palpar con el dedo medio y en la extensión de la mano, lo que va a llegar a palpar el dedo pulgar, va a ser el cuadrante supero externo. Siempre recomiendo a mis alumnos que coloquen la ampolla lo más externo posible. ¿Y por qué no podría ser la punción en el cuadrante, por ejemplo, inferior interno o superior interno? ¿Por qué no podría ser ahí la punción? Muy bien, por la lesión del nervio ciático. ¿Y qué le sucedería al paciente si se lacera el nervio ciático? Muy bien. Hay dos tipos de lesiones. La primera, y la más común, es que el medicamento llega a entrar en contacto con este nervio ciático. En ese momento se produce un dolor bastante intenso, pero lo que más le va a causar consecuencias al paciente va a ser la pérdida temporal de la movilidad en la pierna por esta lesión, eh, por lo que sucede es que en el organismo hay un pH y el pH del medicamento varía. Por lo tanto, va a ser lascivo para el nervio ciático. Y es por ello que el paciente va a sentir un entumecimiento de la zona. Y el nervio ciático es un nervio motor y es un nervio sensitivo, por lo cual es el entumecimiento, al ser un nervio sensitivo, y como es un nervio motor también va a perder la movilidad de manera temporal. Por supuesto, va a requerir terapia. Ahora, si por una impericia se llegara a perforar el nervio ciático, ya estamos hablando de una lesión de consecuencia grave, porque el paciente puede tener esta condición de manera permanente. Es por ello que siempre recomiendo y siempre les digo, deben estar muy atentos, concéntrense al momento de poner la ampolla. Lo que no pasa en 10 años les puede pasar en un minuto. Yo sé que todos tienen experiencia colocando la técnica intramuscular, pero siempre deben estar muy atentos. Otro consejo que les doy a mis alumnos es siempre repregunten. Por ejemplo, si es la primera vez que le van a colocar una ampolla a un paciente y le van a colocar, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de penicilina o amoxicilina más ácido clavulánico. Ustedes deben preguntar, señor, señora, ¿es alérgico a algún medicamento? Probablemente el paciente no sepa o les va a decir que no, por una respuesta simple, una respuesta rápida. Antes de la punción, vuelvan a preguntar, señor, ¿es usted alérgico a algún medicamento? ¿Qué sucede si, por ejemplo, ustedes colocan amoxicilina de 500 más ácido clavulánico de 125? Ustedes colocan la ampolla y el paciente es alérgico a la penicilina. ¿Qué va a suceder en ese momento? A ver, los leo. Por supuesto, se produce una reacción alérgica, pero no es una reacción alérgica común. Tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre? En la terminología médica se conoce con dos nombres. Primero, edema angioneurótico y shock anafiláctico.
Cuando se produce este choque anafiláctico o edema angioneurótico, la glotis se inflama, por lo cual ya no va a poder ingresar el aire hacia los pulmones. Es por ello que el paciente va a sentir desesperación, van a pasar unos segundos y se va a desvanecer. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes en ese momento? Hay que actuar rápido. Tienen segundos para actuar. ¿Qué deben hacer en ese momento? Muy bien, es una opción, la epinefrina. ¿Cuál otra? ¿Qué otro medicamento es el de elección en el caso de edema angioneurótico? A ver, no, la dexametasona, clorfenamina se usa en caso de alergia, pero de una alergia alimentaria, de una alergia medicamentosa leve. Pero en caso de un choque anafiláctico o un edema angioneurótico, no hace ningún efecto. En ese caso, el único medicamento o los dos únicos medicamentos que van a ejercer una acción para salvarle la vida al paciente son la epinefrina y la hidrocortisona, nada más. Podría ser incluso la adrenalina, pero lo ideal es la hidrocortisona. Otra recomendación que le hago a mis alumnos, cuando vayan a colocar una ampolla o en su centro de labores, Eh, a ver, la pregunta de Vanessa, si el paciente es alérgico a la cortisona, en ese caso adrenalina. Y no hay más, no hay más. Y que sea alérgico a la adrenalina es algo sumamente extraño. Es por ello que, por ejemplo, si ustedes van a un centro hospitalario, o por poner un ejemplo sencillo, ustedes van al Hospital de la Solidaridad, al CISOL, por supuesto van con su receta. Antiguamente ingresaban directamente y les colocaban la ampolla. Hoy en día ya no. Hoy en día, primero verifican la receta, por supuesto, como debe ser, y luego les dan un papelito que ustedes van a llenar. En esta hoja, que se conoce como un consentimiento informado, ustedes están colocando ahí sus datos, su número de documento de identidad, y a su vez, eso es una declaración jurada, en las cuales ustedes indican que no son alérgicos al medicamento que se les va a colocar. En caso de alguna alergia, eh, para efectos legales, ellos están respaldados con esta declaración jurada que ustedes han colocado su nombre, han colocado su firma, posfirma, DNI, huella digital, indicando que no son alérgicos a dicho medicamento. La mayoría de centros hospitalarios los hacen firmar ese consentimiento informado y está bien, así debe ser. Pero de manera particular, cuando se coloca una ampolla, no se hace este consentimiento informado, pero sí se debe preguntar varias veces si el paciente es alérgico. Ahora, cuando ustedes van y colocan una ampolla, normalmente se tiene un pequeño neceser donde van a tener algodón, van a tener gasa, alcohol. También recomiendo, hay un aparatito para abrir las ampollas porque he visto en la vía hospitalaria muchos cortes. Si es que no lo tienen, pues protéjanlo bastante, ya sea con gasa, con algodón o con papel, porque he visto muchos cortes, he visto laceraciones del nervio radial. Entonces, protéjanse. Ahora, si el paciente llegara a presentar una alergia, ustedes tienen que actuar. Y para actuar tienen que tener los medios. Porque, ¿qué sucedería si ustedes le colocan al paciente y no tienen ni hidrocortisona, tampoco tienen adrenalina? El paciente va a perder la vida. En ese caso, les recomiendo siempre,
Tengan un pequeño neceser, si es que van a colocar ampollas a domicilio, como se puede hacer incluso hasta de favor, una amistad, les pide que le coloquen una ampolla. Todas las personas que estamos en el rubro de salud lo hacemos. Siempre recomiendo un pequeño neceser con hidrocortisona. Si llegara a suceder un edema angioneurótico, ustedes cargan la hidrocortisona, hay un momento obviamente de nerviosismo, pero el personal de salud tiene que mantener la calma, tiene que ser una persona muy serena. En ese momento, ustedes le tienen que colocar la ampolla intramuscular. Una cosa es decirlo, la teoría indica que se tiene que encontrar el cuadrante superior externo, pero tienen segundos para actuar. Entonces, en ese caso, lo más sencillo es colocarle en el muslo. Y con eso queda, el paciente se le salva la vida. Entonces, importante que tengan, es un poco difícil que puedan encontrar la adrenalina, es mejor y es más segura la administración la hidrocortisona. Siempre ténganlo en un neceser, tengan un par de jeringas adicionales y con la hidrocortisona no va a haber ningún problema. He visto varios casos de alergia medicamentosa por vía intramuscular en el hospital. Y le han aplicado hidrocortisona y no ha pasado a mayores. Pero hay que saber actuar, hay que tener los implementos y hay que mantener la serenidad. Es muy importante. El personal de salud se debe caracterizar por mantener la serenidad, por estar ecuánime, para poder actuar. Porque si nos ponemos nerviosos, nos nublamos y no vamos a saber qué hacer en ese momento. Y los segundos son vitales. Se tienen aproximadamente 1 minuto y medio como máximo para actuar. Por ello, recomiendo siempre preguntar, repreguntar y tener en su neceser la hidrocortisona. Muy bien, continuamos. Bien, como les había mencionado hace un momento, tenemos también la vía subcutánea. Para la administración por vía subcutánea, se inserta una aguja en el tejido adiposo, que es el tejido graso, justo bajo la piel, que viene a ser el tejido celular subcutáneo. Una vez inyectado el fármaco, este se desplaza hacia los pequeños vasos sanguíneos, que vienen a ser los capilares, y es arrastrado por el torrente sanguíneo. Como alternativa, un fármaco llega al torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos. Los fármacos de proteínas de gran tamaño, como por ejemplo la insulina, suelen alcanzar el torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos debido a que se mueven lentamente desde los tejidos hasta el interior de los capilares. La vía subcutánea es la que se utiliza para la administración de muchos fármacos proteicos, ya que si se administran por vía oral serían destruidos en el tracto digestivo. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos aquí las capas de la piel. Tenemos la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo y más abajo tenemos el músculo. Entonces, en esta vía de administración, la angulación, como ya habíamos mencionado, es a 45 grados. Y como podemos ver en este tejido adiposo, en este tejido celular subcutáneo, no es rico en vascularización, pero sí es rico en vasos linfáticos. Tenemos ahora la mencionada vía intramuscular. Esta vía de administración es preferida a la vía subcutánea cuando se requiere administrar mayor volumen de un fármaco, debido a que los músculos están a mayor profundidad, bajo la piel y los tejidos grasos. En este caso, se utiliza una aguja más larga para que llegue a la zona donde se desea, que es el músculo. Los fármacos suelen inyectarse en el músculo del antebrazo, también en el muslo.
o en la zona convencional, que es en la nalga. La rapidez con que el fármaco es absorbido en el torrente sanguíneo depende, en parte, del suministro de sangre al músculo. Cuanto menor sea el aporte de sangre, más tiempo necesitará el fármaco para ser absorbido. Como podemos apreciar, la angulación es de 90 grados. En la imagen apreciamos lo que ya hemos mencionado, el cuadrante superior externo. ¿Recuerdan ustedes en qué porcentaje se tiene que introducir la aguja? A ver, los leo. ¿O cuál es la forma adecuada de introducir la aguja? Sí, esa es la angulación. Sí, pero ¿se debe introducir toda la aguja? Es la pregunta. Entonces, ¿cuánto se tiene que introducir? Muy bien, 2/3 es lo que se debe introducir. Muy bien. ¿Y por qué solo se debe introducir 2/3? ¿Se han preguntado ustedes? Muy bien, Michelle. Por riesgo de fractura. Hay muchos casos de fractura debido a que el paciente está muy tenso y se mueve. Entonces, la zona más débil es cuando, en la zona que se une la aguja del émbolo. Esa es la zona más débil, donde se une al plástico. Es por ello, si ingresamos toda la aguja y el paciente está tenso y se mueve, se va a fracturar y la aguja se va a quedar dentro del paciente. Hay técnicas para poder sacarla, pero si el paciente está nervioso, si el paciente está muy tenso, ya es complicado y tiene que ir a cirugía. Por eso, para evitar todo esto, solamente 2/3 de la aguja. Muy importante. Muy bien. Como ya habíamos mencionado, se divide en 4 cuadrantes. Debemos hacer la punción en el cuadrante superior externo para evitar la trayectoria del nervio ciático. ¿Por qué yo digo que debe procurar hacer la punción en la zona más externa? Porque el cuerpo humano no es exacto. Puede ser que el nervio ciático tenga su recorrido natural, que llega a ser entre el cuadrante superior externo con el cuadrante superior interno. Por ahí llega a pasar. Pero a veces la anatomía es caprichosa y puede ser que esté un poco más salido, la curvatura sea mayor, esta convexidad aumente y puede ser porque el paciente es un poquito más gordito, también puede ser porque es muy delgado, hace mucho deporte, puede ser por muchos motivos o simplemente así es la naturaleza. Lo normal y lo que se ve en las disecciones es que siempre el nervio ciático esté más hacia el interior. Es muy raro que se encuentre hacia la zona exterior, pero para evitar, vamos a hacer la punción lo más exterior y superior que se pueda. Aquí, esto es perfecto. Ahí nos evitamos problemas. Bien, tenemos también la vía intravenosa. Para la administración por vía intravenosa, se inserta una aguja directamente en una vena. Así, la solución que contiene el fármaco puede administrarse en dosis individuales
o por infusión continua, que viene a ser intravenosa, denominada venoclisis. En la infusión intravenosa, la venoclisis, la solución se mueve por gravedad a partir de una bolsa de plástico colapsable o bien, lo que es más habitual, mediante una bomba de infusión por un tubo fino flexible, que es el que ya todos conocen como catéter, que es introducido en una vena, por lo general en el antebrazo. La vía intravenosa es la mejor manera de administrar una dosis precisa en todo el organismo de modo rápido y bien controlado. También se utiliza para la administración de soluciones irritantes que producirían dolor o dañarían los tejidos si se utilizaran por vía subcutánea o en inyección intramuscular. Una inyección intravenosa puede ser más difícil de administrar que una inyección subcutánea o una técnica intramuscular, porque la inserción de una aguja o un catéter en una vena puede resultar complicada, en especial si la persona es o muy gordita o muy delgada. También es complicado al momento de realizar esta técnica si la persona es muy mayor. Es más difícil encontrar la venita. Cuando un fármaco se administra por vía intravenosa, se distribuye de inmediato al torrente sanguíneo y tiende a tener un efecto más rápido que cuando se suministra por otra vía. En consecuencia, el personal sanitario controla minuciosamente a los pacientes que reciben una inyección intravenosa tanto para asegurarse de la eficacia del fármaco como para saber si causa una reacción adversa. Además, el efecto de un fármaco administrado por esta vía suele durar menos tiempo. Por lo tanto, algunos medicamentos deben administrarse de modo continuo mediante infusión intravenosa o la denominada venoclisis, para así mantener constante su efecto. Como podemos apreciar en el gráfico, la angulación es de 45 grados. Y como les mencionaba, hay diversos grados de dificultad, mayormente si el paciente es de una edad avanzada, también si el paciente es muy delgado o en su defecto si padece de sobrepeso. Es más difícil encontrar las venitas. Podemos apreciar aquí la técnica correcta. En cuanto a la vía intratecal, se inserta una aguja entre dos vértebras en la parte inferior de la columna vertebral y dentro del espacio que se encuentra alrededor de la médula espinal. El fármaco se inyecta en el conducto raquídeo. Es frecuente emplear una pequeña cantidad de anestésico local para insensibilizar la zona de inyección. Esta vía se utiliza cuando es necesario que un fármaco produzca un efecto rápido o local en el cerebro, en la médula espinal o en las membranas que lo envuelven, que vienen a ser las meninges. Por ejemplo, para el tratamiento de infecciones en estas estructuras, en los casos de meningitis. En algunos casos, los anestésicos y los analgésicos, como por ejemplo la morfina, también se administran en esta vía, en la vía intratecal. Muy bien, tenemos ahora la vía sublingual y la vía oral. Algunos fármacos se colocan bajo la lengua, como hemos mencionado, en la vía sublingual, o también entre las encías y los dientes, como la vía bucal, para que puedan disolverse y ser absorbidos directamente por los capilares en esa zona. Estos fármacos no se tragan. La vía sublingual está indicada sobre todo para la administración de la nitroglicerina, un fármaco utilizado para aliviar la angina de pecho, debido a que su absorción es rápida y el fármaco llega de inmediato al torrente sanguíneo, sin necesidad de pasar previamente por la pared intestinal y el hígado. Sin embargo, la mayoría de los fármacos no pueden tomarse de esta forma
porque pueden ser absorbidos de manera incompleta o irregular. Como habíamos mencionado en las clases anteriores, en esta vía sublingual, el medicamento de elección es el captopril. Siempre recomiendo, si tienen familiares con hipertensión arterial, es importante que tengan el captopril en casa en los casos de un aumento súbito de la presión. Como podemos apreciar en el gráfico, esta es la manera en la que se administra los medicamentos por vía sublingual. Entre la cara ventral de la lengua, el piso de boca, se encuentra por estas zonas la arteria ranina. Y esta zona es ampliamente vascularizada. También hay muchos vasos linfáticos. Es por ello que se absorbe rápidamente y llega aproximadamente de 3 a 5 minutos al torrente sanguíneo. Tenemos también la vía rectal. Muchos fármacos que se administran por vía oral pueden también utilizarse por vía rectal en forma de supositorio. En esta presentación, el fármaco se mezcla con una sustancia cerosa que se disuelve o licúa tras ser introducida en el recto. La absorción del fármaco es rápida gracias al revestimiento delgado del recto y al abundante riego sanguíneo. Los supositorios se prescriben para las personas que no pueden tomar un fármaco por vía oral porque tienen náuseas o no pueden tragar, o bien debido a restricciones en la alimentación, como sucede antes y después de una intervención quirúrgica. Los fármacos que pueden ser administrados por vía rectal incluyen el paracetamol, que hemos hablado, que su nombre genérico es el acetaminofeno de 500, que es un antipirético. Por ejemplo, también el diazepam, y los laxantes. Los fármacos en forma de supositorio sean irritantes, probablemente se emplee la vía de administración inyectable, en este caso intramuscular. Tenemos aquí en el gráfico los supositorios. Tenemos también la vía vaginal. Algunos medicamentos pueden administrarse a las mujeres por vía vaginal en forma de solución, comprimido, crema, gel, supositorio o anillo. De esta forma, el fármaco es lentamente absorbido por la pared vaginal. A menudo se utiliza esta ruta para suministrar de estrógenos a las mujeres durante la menopausia, con el fin de aliviar los síntomas vaginales como la resequedad, la irritación y el enrojecimiento. Tenemos también la vía ocular. Los fármacos utilizados para tratar los trastornos oculares, como por ejemplo el glaucoma, la conjuntivitis y las lesiones a nivel de la conjuntiva ocular, pueden mezclarse con sustancias inactivas para generar un líquido, un gel o un ungüento que puedan ser aplicados en el ojo. Las gotas oftálmicas son relativamente fáciles de usar, pero pueden salir del ojo muy rápido y por lo tanto no tener una buena absorción. Las formulaciones en gel y en ungüento mantienen el fármaco en contacto con la superficie del ojo durante mucho más tiempo, aunque pueden empañar la visión. También se puede utilizar la implantación de sólidos que liberan el fármaco de manera continua y también de manera lenta para que se produzca una mayor absorción por la vía conjuntival, pero suelen ser difíciles de colocar y mantener en su sitio. Los fármacos oftalmológicos se utilizan fundamentalmente por su efecto local. Por ejemplo, las lágrimas artificiales se utilizan para aliviar la sequedad de los ojos. ¿Qué otros medicamentos conocen ustedes que se administre por vía oftálmica? Muy bien. ¿Cuáles más?
A ver, los leo. Gentamicina, terramicina, muy bien. Humet, muy bien. Y también el colirio. El colirio es un fármaco oftalmológico conjuntival muy empleado. El colirio se emplea cuando hay una vasodilatación a nivel de la conjuntiva ocular. Esta dilatación de los vasos sanguíneos hacen que la vía conjuntival tenga una coloración rojiza, ¿no? Que se denomina que tiene los ojos rojos. Entonces, este colirio presenta un compuesto que es vasoconstrictor. Entonces, el efecto vasoconstrictor en estos vasos sanguíneos va a hacer que desaparezca esta coloración rojiza. Claro, así como el testimonio que está colocando Ligia, son muy útiles estos medicamentos, estas lágrimas artificiales, por supuesto. Hay que ser constante para usarlas. También hoy en día las personas que estamos mucho más tiempo en las computadoras, mucho más tiempo en el celular, se produce una resequedad ocular y es por ello que son bastante importante el uso de las lágrimas artificiales. Hay una gama muy amplia de lágrimas artificiales. Muy bien. Recuerden también que la conjuntiva ocular es muy vascularizada. Es por ello que tienen que tener cuidado al momento de aplicarse los medicamentos. En el caso de las lágrimas artificiales no, porque simplemente es una solución salina, pero en el caso de los medicamentos sí, porque la vía conjuntival es sumamente irrigada y rápidamente va a pasar al torrente sanguíneo. Muy bien, como podemos apreciar en la imagen, es la vía ocular. Tenemos también la vía óptica. Los fármacos utilizados para tratar la inflamación y la infección del oído se pueden aplicar directamente en la zona afectada. Las gotas óticas que contienen soluciones o suspensiones se aplican normalmente solo en el conducto auditivo externo. Antes de aplicar las gotas óticas, se debe limpiar a fondo con un paño húmedo y luego se debe secar, a no ser que los fármacos se utilicen durante un largo periodo de tiempo o en exceso. Poca cantidad del fármaco penetra al torrente sanguíneo en esa zona, ya que es una zona que no es muy vascularizada, por lo que no se producen efectos secundarios sistémicos o llegan a ser muy mínimos. Los fármacos que se pueden administrar por vía ótica incluyen usualmente hidrocortisona, que se emplea para aliviar la inflamación, o en el caso que tengan una infección, se emplea el ciprofloxacino. También la benzocaína se emplea para aliviar dicho dolor de oído. ¿Qué medicamento conocen ustedes que se apliquen por vía óptica? Muy bien. ¿Cuál más? El otro sambo. Muy bien. ¿Cuál más? Otán, otidol. Muy bien. Otamicin. Muy bien. Muchas veces se presentan infecciones a nivel del oído medio y también suele suceder que hay pacientes que tienen un proceso infeccioso, inflamatorio e infeccioso a nivel de la garganta y puede tener repercusiones en el oído medio porque están unidos. ¿Saben ustedes cómo se denomina esta unión? A ver, los leo.
¿Saben ustedes? Bien, es la trompa de Eustaquio. Es por ello que muchas infecciones a nivel de garganta llegan al oído medio. Entonces no se sorprendan cuando tengan algún resfrío, alguna infección, una faringitis que les duela la cabeza y también les duela el oído. En el caso de la pregunta de Daisy, para los zumbidos hay que identificar primero qué tipo de sonidos son, porque hay algunos que son el acúfonus, por ejemplo, y el tinnitus. Entonces hay que determinar qué tipo de sonido es. Si es el tinnitus, puede estar asociado a la hipertensión arterial. Es por ello que es importante determinar qué tipo de sonidos. Como podemos apreciar en la imagen, esta es la manera usual de la administración de medicamentos por vía ótica. Tenemos también la vía nasal. En caso de que un medicamento deba ser inhalado y absorbido por la delgada membrana mucosa que reviste los conductos nasales, es necesario transformarlo en diminutas gotitas suspendidas en el aire, es decir, atomizado. Una vez absorbido, el fármaco entra en el torrente sanguíneo. Los fármacos administrados por esta vía suelen actuar rápidamente. Algunos irritan los conductos nasales. Los fármacos que pueden ser administrados por vía nasal, tenemos entre ellos, por ejemplo, la nicotina. En algunos pacientes que desean dejar de fumar, la calcitonina también, en el caso de la osteoporosis, el sumatriptán también en casos de migraña, y los corticoesteroides en los casos de alergia. Hay muchos medicamentos que se emplean por la vía nasal. ¿Cuáles conocen ustedes? ¿Cuáles conocen ustedes? Muy bien, cloruro de sodio, fruticasona también. Muy bien. Todos estos medicamentos, su presentación es con atomizador, porque se tienen que producir pequeñas gotículas que ingresen y lleguen a la membrana nasal. Muy bien, el budesonida también, sumatriptán, muy bien. El salbutamol no es por vía nasal, no se emplea por vía nasal el salbutamol. En los casos de alergia, son muy empleados, por ejemplo, más ahora que estamos en un clima muy frío y se incrementan las alergias. Y en el caso de que se aumenten las alergias, debe ser coadyuvado con un medicamento específico para las alergias. ¿Recuerdan ustedes cuáles serían ellos? Los medicamentos para las alergias. Muy bien, como la loratadina, como indica Carlos. Muy bien, los antihistamínicos, perfecto. La cetiricina, ¿cuál más? Bien, clorfenamina, desloratadina, muy bien. Están muy atentos, muy participativos. ¿Cuál más conoce? Levocetiricina, excelente. ¿Y cuál es la acción de estos medicamentos? ¿Qué evitan? ¿Qué es lo que producen estos medicamentos antihistamínicos?
¿Cuál es su acción en el organismo, los antihistamínicos? Muy bien, Michelle, bloquean las histaminas, bloquean la cascada de histaminas. Entonces, si presentan algún tipo de alergia por el clima, por el polvo, la humedad, los ácaros, se va a producir una cascada de histamina y van a tener congestión nasal, le van a salir ronchitas, le va a picar el cuerpo. En ese caso, es importante que puedan tomar ya sea loratadina, cetiricina, clorfenamina, cloroalergán, el de su elección, siempre pensando que es mejor el medicamento genérico. Y si ya tienen, ya presentan rinorrea, en ese caso se pueden emplear estos medicamentos que se emplean por vía nasal. Hay muchos medicamentos que se emplean por vía nasal. La fruticasona es muy buena. Bien. Como podemos apreciar en la imagen, el medicamento atomizado ingresa y tiene que llegar a toda la pared de la mucosa nasal y también se va hacia la garganta. Es por ello que cuando se suministran este medicamento, después van a sentir un sabor amargo en la garganta, pero también tiene que ir a la zona superior, que colinda pues ya con los senos paranasales. Tenemos ahora la vía inhalatoria. Los fármacos administrados por inhalación bucal deben ser atomizados en gotas pequeñas, que mucho más pequeñas que los administrados por la vía nasal, para lograr que los fármacos pasen por la tráquea y entren en los pulmones. La profundidad que alcanzará el fármaco en los pulmones dependerá del tamaño de las gotículas. Las más pequeñas son las que alcanzan mayor profundidad, con lo que aumenta la cantidad del fármaco absorbido. En el interior de los pulmones son absorbidos por el torrente sanguíneo. Son pocos los fármacos que se administran por esta vía, ya que la inhalación debe ser controlada cuidadosamente para asegurar que una persona reciba la cantidad justa del fármaco en un tiempo determinado. Además, puede ser necesario disponer de un equipo especializado para administrar el medicamento por esta vía. Por lo general, este método de tratamiento se utiliza para administrar fármacos que actúan específicamente sobre los pulmones, como el caso de los antiasmáticos, que se emplean en presentación de aerosol y se tiene que administrar con un dosificador, los denominados inhaladores. Y para también en el caso de la administración de los gases empleados en la anestesia general. Tengamos en cuenta que cuando hay un problema bronquial, hay una bronquitis asmatiforme, hay un broncoespasmo, se produce una sibilancia. Esta sibilancia se va a producir porque hay un exceso de mucosidad en los alvéolos pulmonares. Entonces, el medicamento que se va a administrar por vía inhalatoria tiene que llegar hasta estos sacos alveolares. Tiene que reducir rápidamente la inflamación para disminuir y erradicar esta sibilancia. Entonces, como estos alvéolos, estos sacos alveolares van a expulsar este exceso de mucosidad, después de hacerse las inhalaciones, el paciente suele o vomitar o escupir mucha flema. ¿Qué medicamentos conocen ustedes que se empleen por vía inhalatoria? Muy bien, el salbutamol. Claro, son los broncodilatadores. ¿Cuál más conoce? Muy bien, la beclometasona también. A ver, ¿cuál más conoce?
En estas épocas de invierno aumentan mucho los problemas bronquiales, aumentan mucho los broncoespasmos, las bronquitis asmatiforme, también aumentan mucho las neumonías. Muy bien. Bromuro hipatropio, desfurano. ¿Cuál más? Bien. Claro, el salbutamol, la beclometasona. Muy bien. Y en los casos que los pacientes llegan al hospital, tienen una sibilancia severa, ya no pueden respirar y la coloración va cambiando. ¿Saben ustedes cómo se le denomina ese término? Muy bien, Yurasi, cianosis, exacto. El paciente llega cianótico, la coloración va cambiando porque no ingresa suficiente oxígeno. Muy bien, excelente, están muy atentos. Y ya que estamos hablando de la bronquitis asmatiforme, hay un medicamento que se emplea y que es un corticoide. ¿Recuerdan ustedes de qué medicamento estamos hablando? Que viene en presentación de 5, de 20 y de 50. Muy bien, Yurasi, la prednisona. Es un corticoide que va a producir un efecto antiinflamatorio de los sacos alveolares. Es muy potente la prednisona, pero tiene efectos secundarios, efectos colaterales no menores, como por ejemplo dolor a nivel renal, en la espalda baja, dolor óseo, cansancio, pesadez y es nefrotóxico. ¿Qué quiere decir que el medicamento es nefrotóxico? Muy bien, Guevara Yurasi. Daña el sistema renal, daña los riñones. Se denomina nefrotóxico porque la unidad fundamental del riñón es el nefrón. Y hay medicamentos que son muy agresivos con los riñones porque se excretan por vía renal. Entre los más, entre los que perjudican más al riñón tenemos a la prednisona. Son altamente nefrotóxicos. Bien. Bueno, aquí no se aprecia, pero esta era una animación en la cual se podía apreciar cómo la vía de los alvéolos se reducía la capilaridad y cuando se reduce y esto se llena de flema, se produce la sibilancia. Luego, cuando ingresa el medicamento, el broncodilatador, se dilata y esto que se ve de amarillo es expulsado. Es por ello que el paciente o vomita o escupe una gran cantidad de flema. Tenemos también las nebulizaciones. Al igual que en la vía inhalatoria, los fármacos administrados mediante nebulización deben estar en forma de aerosoles, quiere decir en pequeñas partículas, para poder alcanzar los pulmones. La nebulización requiere el uso de dispositivos especiales, generalmente sistemas de nebulización ultrasónicos o en el sistema de chorro. Un uso adecuado de los dispositivos ayuda a maximizar la cantidad de fármaco liberada en los pulmones. Los medicamentos que se pueden administrar mediante nebulización son, por ejemplo, la trovamicina en los casos de fibrosis quística, la pentamidina en el caso de una neumonía causada por el Pneumocystis jirovecii y el conocido salbutamol en los casos de bronquitis asmatiforme, crisis asmática, cianosis, entre otros. Como podemos apreciar en la imagen,
Esta es una mascarilla de nebulización, que el medicamento viene en forma líquida y se combina con el oxígeno y se produce este vapor. Este vapor va a ser inhalado y va a producir también un efecto antiinflamatorio en los alvéolos pulmonares. ¿En qué caso se emplea? Cuando el paciente presenta una bronquitis asmatiforme, una crisis asmática, y en casa le están haciendo dosis de salbutamol, pero no mejora. Ya cuando no mejore, la sibilancia continúa, en ese caso se tiene que optar por un medicamento mucho más fuerte. Y ya se tiene que emplear esta vía de administración, que es a través de las nebulizaciones. El vapor es inhalado y el excedente va a salir por esta zona, por eso tiene dos orificios. Después de estas inhalaciones, que normalmente se hacen de 2 a 3, incluso pueden ser hasta 5, con un intervalo de 20 minutos cada una. Al finalizar el periodo de nebulizaciones, el paciente siempre va a escupir mucha flema o también va a vomitar. Los efectos secundarios pueden incluir aquellos que se producen cuando el fármaco se deposita directamente en los pulmones, como en caso de tos, sibilancia, dificultad para respirar y en los casos también de irritación pulmonar, debido a la difusión del fármaco al medio ambiente, que pueden afectar a personas que no están en tratamiento, y los producidos por la contaminación del dispositivo utilizado para la nebulización. Es por ello que en los hospitales se suele recomendar que cada paciente lleve su propia mascarilla. ¿Por qué? Porque esto es un material de G.B., por supuesto que se tiene que autoclavar, ¿no? Esto no se puede esterilizar. Pero muchas veces no sigue el protocolo o hay demasiados pacientes, hay pocas máscaras, pocas mascarillas, entonces no va a tener un proceso correcto de esterilización. Entonces lo correcto y lo mejor es que cada paciente lleve su propia mascarilla, ya que si le han hecho por presentar una bronquitis asmatiforme, le han realizado este tratamiento, lo más probable es que sea recurrente. Entonces, lo mejor es tener su propia mascarilla. Tenemos también la vía cutánea. Los fármacos aplicados sobre la piel suelen emplearse por su efecto local y por ello se utilizan sobre todo para el tratamiento de trastornos cutáneos superficiales, como por ejemplo la psoriasis, el eczema, infecciones de la piel, ya sean infecciones virales, bacterianas y micóticas. Puede ser en caso que el paciente presente prurito y piel seca. El fármaco se mezcla con sustancias inactivas, dependiendo de la consistencia de las sustancias inactivas. La formulación puede ser en ungüento, crema, loción, una solución, un polvo, un gel o un preparado. ¿Qué medicamentos conocen ustedes que se apliquen por vía cutánea? A ver, los leo. Mientras voy respondiéndole a Yurasi. Bien, en el caso de las pomadas, suelen ser mucho más grasas, mucho más, este medicamento va a producir también una humectación en la zona porque el medicamento tiene un compuesto graso. En el caso de los gel, tiene compuestos gelificantes que no tienen este compuesto adicional de hidratación. Por eso la pomada es mucho mejor. A ver, los voy leyendo. Betametasona, diclofenaco, vuelven a indicar betametasona, nitroglicerina, la lidocaína a nivel cutáneo es la benzocaína. Tenemos la mupirocina, bien, nuevamente el diclofenaco,
sulfadiazina, betametazona crema, Notil, muy bien, el clotrimazol, Dencorut, muy bien, Portil. Todos estos medicamentos que estamos mencionando, su uso es local. ¿Creen ustedes que el medicamento que se emplea por vía cutánea llega a la vía sanguínea? Claro, no llega, no atraviesa la epidermis, no llega al torrente sanguíneo. Es por eso que la mayoría de los medicamentos son superficiales. Solo van a actuar en esa zona, no van a llegar a estratos profundos y tampoco va a llegar a la sangre, al medio sistémico. Por ejemplo, algo que se emplea en verano son los bloqueadores solares. Algunos son medicados. Entonces, también es la vía cutánea, la vía dérmica. Tenemos la vía transdérmica. Algunos fármacos se suministran a todo el organismo a partir de un parche sobre la piel. Estos fármacos, que a veces se mezclan con una sustancia química, como por ejemplo el alcohol, que intensifica la penetración a través de la piel, pasan por la piel al torrente sanguíneo sin necesidad de inyección. Con el parche, el fármaco puede suministrarse de forma paulatina y constante durante muchas horas, muchos días, incluso durante más tiempo. Como resultado, los niveles en sangre de un fármaco pueden mantenerse relativamente constantes. Los parches son en especial útiles para los fármacos que el organismo elimina con rapidez y que, por tanto, administrados en otras formas, se tendrían que tomar con mucha frecuencia. No obstante, los parches pueden irritar la piel de algunas personas. Además, están limitados por la rapidez con que el fármaco puede pasar a través de la piel. Solo se administran por vía transdérmica fármacos que se utilizan en dosis diarias relativamente bajas. Ejemplos de estos fármacos son la nitroglicerina para el dolor torácico, la escopolamina para tratar los trastornos debidos al movimiento, como la cinetosis, la nicotina para dejar de fumar, la clonidina para la hipertensión y en caso del fentanilo, pero el fentanilo ya no se debe usar, que se empleaba para el uso del dolor. ¿Qué otro medicamento, qué otro parche conocen que se empleen para vía transdérmica? Muy bien, lidocaína en parche, claro. El etinilestradiol, claro, las hormonas femeninas. Tenemos también los parches anticonceptivos. Claro, los parches anticonceptivos son muy empleados. Quiere decir que atraviesan la epidermis y estos sí llegan al torrente sanguíneo, sí llegan a la vía sistémica. Esa es la diferencia entre la vía cutánea y la vía transdérmica. Como lo indica su nombre, transdérmico porque atraviesa la dermis y llega pues a los estratos como el tejido celular subcutáneo, llega ya a tener contacto con los vasos linfáticos y de esta manera llega al todo el torrente sanguíneo. Muy bien, aquí podemos apreciar los parches. Ahora les voy a preguntar, en la clase de ayer hemos visto varias dosis y varios medicamentos mencionándoles el nombre genérico y mencionándoles también el nombre comercial. ¿Recuerdan ustedes? Por ejemplo, yo les voy a decir el nombre comercial
y ustedes me deben decir el nombre genérico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo les menciono Panadol y Mejoral, ¿cuál sería su nombre genérico? Muy bien, es acetaminofén. Muy bien. A ver, les voy a mencionar ahora. Si yo les digo Alpaz o Xanax, ¿cuál sería el nombre genérico del medicamento? Les doy una pista. Ah, muy bien, Michael. Alprazolam. Muy bien. Si yo les menciono, muy bien. Todos han respondido bien, Alprazolam. Si yo les menciono Clavumax o Amoxibiot, ¿cuál sería el nombre genérico? Muy bien, la amoxicilina. Si les menciono acitral o citromicin, ¿cuál sería el nombre genérico? Muy bien, todos muy atentos, es la acitromicina. Ahora, si yo les digo el nombre cifrotil o osmoflox, cifrotil, ¿cuál sería el nombre genérico? Muy bien, el ciprofloxacino. Perfecto, el ciprofloxacino. Ahora, si yo les menciono el nombre comercial Clinda o Euroclin, ¿cuál sería el medicamento genérico? Excelente, la clindamicina. Ahora, si yo les menciono el nombre comercial Clonax o Ribotril, ¿cuál sería el medicamento o el nombre genérico? Muy bien, todos respondiendo muy bien, clonazepam. Si les menciono el nombre comercial Canesten o Ongogen, ¿cuál sería el nombre genérico? Muy bien, todos muy atentos, es el clotrimazol. Ahora, si yo les menciono el nombre comercial Dexacort o Medicort, ¿cuál sería el nombre genérico? Excelente, todos están respondiendo muy bien. La dexametasona. Ahora, si yo les menciono el nombre comercial Dolocodralán o Voltaren, ¿cuál sería el nombre genérico? Excelente, diclofenaco sódico. Si yo les menciono el nombre comercial Dolomax o Doloral, ¿cuál sería su nombre genérico? Muy bien, el ibuprofeno. Ahora, si yo les menciono el nombre comercial Claritine o Alerfast, ¿cuál sería el nombre o el medicamento genérico? Aquí están en duda, están poniendo diversos medicamentos. ¿Cuál sería? En todos los demás han comulgado y han escrito todos el mismo medicamento, pero aquí están colocando
algunos otros. Muy bien, lo que indica la mayoría es la loratadina. Ahora, si tenemos el nombre comercial Repriman o Novalgina, ¿cuál sería el medicamento genérico? Muy bien, todos han respondido rápidamente. El metamizol. Si tenemos ahora el nombre comercial Gastroprazol o Aprazol, ¿cuál sería el medicamento genérico? Muy bien, el omeprazol. Si tenemos el nombre comercial Quitadol o Dolcin, ¿cuál sería su medicamento o su nombre genérico? Muy bien, es el paracetamol. ¿Y cuál viene a ser el genérico del paracetamol? Claro, el acetaminofén. Muy bien. Y si yo les menciono el nombre comercial Astalin o Pectolin, ¿cuál sería el medicamento genérico? Muy bien, es el salbutamol. Muy bien. Ahora, yo les voy a preguntar, de estos mismos medicamentos que hemos hablado, en el caso de la acitromicina, cada cuántas horas se debe tomar la acitromicina? ¿Cuál es la dosis? Muy bien, cada 24 horas. ¿Y este antibiótico de qué espectro es? Muy bien, es de amplio espectro. ¿Y qué produce un medicamento o un antibiótico de amplio espectro en el organismo? ¿Qué produce este medicamento de amplio espectro? A nivel estomacal, ¿qué es lo que va a producir? Muy bien, reflujo es uno de los síntomas. Acidez también. Por supuesto, va a producir una irritación gástrica, es gastrolesivo. Va a producir diarrea, cólicos, muy bien. Y va a producir una colitis pseudomembranosa. Esta colitis pseudomembranosa se va a traducir en diarrea, dolor abdominal. Muy bien. Y si el paciente está sumamente estresado, no puede dormir, ¿qué es lo que se le recomienda? Muy bien, un ansiolítico como el alprazolam. ¿Y cuál es el efecto del ansiolítico? ¿Qué es lo que hace en el organismo? Por supuesto, el ansiolítico reduce la ansiedad y se va a traducir
como eh, también al eliminar la ansiedad va a retirar o va a quitar del organismo el estado de vigilia y le va a permitir descansar. ¿Y con qué no se debe mezclar un ansiolítico? Muy bien, con alcohol. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se produciría? Por supuesto, por supuesto. Se va a producir un sinergismo de potenciación, una depresión total del sistema nervioso central y puede causar la muerte. Por ello, nunca se debe mezclar alcohol con un ansiolítico, de ninguna manera. En los casos que el paciente tenga una fiebre de más de 39, ¿qué medicamento es el de elección? Muy bien, el metamizol, por supuesto. Perfecto, es el metamizol. Claro, en diversas presentaciones, pero es según la edad del paciente. Pero excelente, es el metamizol. ¿Cuál es el medicamento de elección en los pacientes diabéticos que no son insulino dependientes? Muy bien, es la metformina. ¿Y cuál es el gramaje de la metformina? Muy bien, de 850. Muy bien. ¿Y recuerdan ustedes cuáles son los valores normales de la hemoglobina en mujeres y en hombres? Lo vimos hace varias clases. Muy bien, los niveles de la hemoglobina en la mujer son de 12 a 14 y del varón de 14 a 16. Y si una persona debe ser operada y se encuentra en la vía hospitalaria, ¿cuál es lo mínimo de hemoglobina que debe tener? 10, por supuesto. ¿Y los valores menores a 10 cómo se denominan? Muy bien, se denomina anemia. Muy bien, ha sido una clase muy participativa. Me da gusto que el grupo sea muy activo y respondan rápidamente. Veo que están aprendiendo bastante y eso me da gusto. Es un grupo muy, muy participativo. Eh, ha sido todo por hoy y le doy el pase a la coordinadora. Nos vemos el día sábado. Le doy pase a la coordinadora que tiene que darles algunas indicaciones.